Me contagié de ETS por parte de mi esposa infiel, pero lo peor vino después cuando la traidora terminó en el hospital luchando por su vida. Mi nombre es Javier Morales. Tengo 38 años y vivo en Barcelona. Yo trabajo como analista financiero y he estado casado 15 años con Isabel Martín, 37 años, corretaje inmobiliario de lujo. Siempre creí que teníamos un matrimonio sólido, sin secretos ni traiciones. Pero ese lunes mi vida cambió de una manera que nunca hubiera imaginado. Me desperté sintiendo un dolor extraño y persistente, algo que al principio parecía pequeño pero que fue empeorando a lo largo del día. Al principio pensé que era una simple infección, algo sin importancia. Pero cuando el dolor se intensificó, me di cuenta de que necesitaba ver a un médico. Y así fue como, sin previo aviso, me vi arrojado a la peor pesadilla de mi vida. En el hospital le expliqué los síntomas y le realicé las pruebas recomendadas. Mientras esperaba los resultados, traté de convencerme de que era algo trivial. Nunca he sido de los que me preocupan por las enfermedades. Siempre he cuidado mi salud. Pero cuando el médico entró en la habitación y me miró con expresión seria, sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Diste positivo por gonorrea», dijo, directa y profesionalmente. Las palabras parecían no tener sentido. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo fue esto posible? Estoy casado, siempre he sido fiel. Algo andaba mal. No quería creer lo que eso significaba. El médico sugirió que mi esposa también se hiciera pruebas. En ese momento, un pensamiento apareció en mi cabeza como un rayo. Si no fui infiel, ¿quién trajo esta enfermedad a nuestro matrimonio? Mi corazón empezó a acelerarse y se me formó un nudo en la garganta. Isabel. La posibilidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre confié en ella, nunca hubo ningún motivo para desconfiar. Pero ahora, por primera vez, comencé a cuestionarlo todo. La duda se extendió como veneno y no pude deshacerme de ella más. En el camino de regreso a casa, mi mente estaba en un torbellino. Empecé a recordar situaciones que antes me parecían normales, pero que ahora adquirieron un nuevo significado. Los frecuentes viajes por trabajo, las noches que llegaba tarde, los mensajes que borraba rápidamente del celular. Pequeños detalles que siempre había ignorado, pero que ahora parecían pistas evidentes. He sido ingenuo todo este tiempo. Un sentimiento de ira y traición comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y si ella realmente me engañó? Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo conseguirlas. Cuando llegué a casa, Isabel estaba sentada en el sofá, viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. Sentí una mezcla de angustia y furia dentro de mí. Una parte de mí quería confrontarla de inmediato, exigirle explicaciones. Pero necesitaba andar con cuidado. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si hubiera alguna explicación? Respiré hondo y decidí probar su reacción primero. Me senté a su lado, fingiendo estar tranquilo, y tiré el anzuelo. Necesito que hagas algunos exámenes conmigo. Ella frunció el ceño sorprendida. ¿Exámenes? ¿Por qué? Su tono sonaba vacilante. Quería creer que era solo confusión, pero algo en la forma en que me miró me provocó un escalofrío en la espalda. Miedo. Le tomó unos segundos responder, y en ese breve intervalo, mi mente ya estaba corriendo a 1 milla por minuto. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué dudó? Intenté mantener mi expresión neutral cuando dije que era solo un chequeo de rutina. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. Quería ver su reacción, quería encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Isabel finalmente respondió diciendo que estaba bien, que no tenía ningún problema en realizar los exámenes. Pero la tensión en su rostro todavía estaba ahí. Estaba nerviosa. Lo noté en cada detalle, en la forma en que movía sus manos, en la mirada que evitaba encontrarse con la mía. Nunca fue buena ocultando emociones y ahora parecía estar tratando de ocultar algo. ¿Pero qué? Esa duda me carcomía. Fui al dormitorio y me tiré en la cama, mirando al techo. Me temblaban las manos, mi mente daba vueltas sin parar. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber la verdad. La mañana fue larga. El sueño no llegó, solo pensamientos inquietantes. ¿Y si Isabel realmente me estuviera engañando? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo ha pasado? De repente me sentí como un idiota por no haberlo sospechado nunca antes. ¿Cuántas veces me ha mentido? La ira creció junto con la incertidumbre. Sabía que no podía descansar hasta que resolviera todo. La única certeza que tenía en ese momento era que mi vida nunca volvería a ser la misma.
La noche fue larga e insoportable. Me volví de un lado a otro en la cama, sintiendo mi pecho oprimido y mi mente dando vueltas sin parar. Cada vez que cerraba los ojos, un torbellino de pensamientos me consumía. ¿Cómo tuvo Isabel el coraje? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Las dudas eran insoportables. Necesitaba dirección, un plan. Por mucho que quisiera resolver todo por mi cuenta, sabía que esta situación estaba más allá de lo que podía soportar. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hablar con mis padres. Siempre fueron mi base y en ese momento necesitaba más que nunca un apoyo firme. Conduje hasta su casa con las manos sudorosas en el volante. El viaje parecía interminable, como si mi mente estuviera tratando de prepararme para la vergüenza de admitir que mi esposa podría haberme engañado. Siempre había creído que mi matrimonio era sólido y ahora iba hacia mis padres como un hombre derrotado. Mi estómago estaba hecho un nudo solo de imaginar su reacción. El peso de ese descubrimiento me aplastó y necesitaba desahogarme con alguien que no me juzgara, alguien que pudiera ayudarme a pensar con claridad. No quería perder el control, pero ya sentía que estaba al borde de perderlo. Al entrar a la casa, me invadió un sentimiento de nostalgia mezclado con desesperación. Ahí crecí, donde aprendí sobre el respeto, la lealtad y el compromiso. Ahora regresaba como un hombre traicionado, un marido humillado que ya no sabía si su matrimonio era real o una gran mentira. Mis padres entendieron mi expresión tensa e inmediatamente supieron que algo andaba mal. Respiré hondo y le conté todo, desde la cita en el hospital hasta mis sospechas sobre Isabel. Las palabras salieron pesadas, como si estuvieran atascadas en mi garganta. Decirlo en voz alta lo hacía más real, más doloroso. La expresión de preocupación en sus caras me golpeó como un puñetazo. Mi padre permaneció en silencio unos segundos, absorbiendo la información, mientras mi madre se llevaba la mano a la boca, visiblemente conmocionada. Siempre habían defendido la idea de la familia y el matrimonio como pilares inquebrantables, y ahora yo estaba allí, poniendo en duda todo lo que creían. Pero sobre todo estaban preocupados por mí. Y con las chicas. La posibilidad de que Lucía y Sofía pudieran verse afectadas por esto hizo que mi mamá le sugiriera quedarse con ellas por un tiempo. La idea me molestó, pero sabía que podría ser la mejor decisión. La conversación dio un giro inevitable. Mi padre, siempre racional y estratégico, dijo que necesitaba un abogado. Si Isabel me traicionó, significó mucho más que una cuestión emocional. Significaba separación, división de bienes, custodia de las niñas. Hasta ese momento no quería pensar en eso. Pero la realidad era cruel y fingir que no pasaba nada solo sería hacerme perder el tiempo. Cuanto más pensaba, más entendía que no podía simplemente esperar respuestas. Necesitaba actuar. Necesitaba protegerme. Si Isabel ocultaba algo, yo lo descubriría y me aseguraría de que afrontase las consecuencias. Salí de casa de mis padres con un peso aún mayor sobre mis hombros, pero con una decisión tomada. No me quedaría quieto. Si hubo traición, encontraría pruebas. Si hubiera secretos, los revelaría. Mi matrimonio ya no era lo que pensaba y lo único que me quedaba ahora era la verdad. No era el tipo de hombre que aceptaba ser engañado. Si Isabel hubiera tirado nuestro matrimonio a la basura, me aseguraría de demostrarle que no se saldría con la suya. La confianza había sido destruida y solo quedaba el deseo de justicia. De camino a casa, me di cuenta de que aquella conversación con mis padres había marcado un antes y un después en mi vida. Antes yo era un marido que confiaba en su esposa, un hombre que creía en el amor y la fidelidad. Ahora, yo era alguien que veía todo con recelo, que necesitaba buscar pruebas y armarme contra la mujer que decía amarme. El Javier de ayer había muerto. Lo que quedaba ahora era alguien dispuesto a luchar para no quedarse atrás. Cuando estacioné frente a mi edificio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que entrar a esa casa y mirar a Isabel a los ojos, sin demostrar lo que sabía, sería un desafío. Pero, sobre todo, sabía que esto era solo el comienzo. La guerra estaba a punto de comenzar y no tenía intención de perder. Mi cabeza todavía estaba sumida en un caos después de la conversación con mis padres, pero sabía que no podía detenerme allí. Necesitaba respuestas concretas. Las sospechas no eran suficientes para tomar decisiones drásticas y no iba a precipitarme sin pruebas. Por eso, al día siguiente, seguí el consejo de mi padre y programé una reunión con un abogado de divorcios. Alejandra Sánchez. En el fondo, todavía no quería creer que mi matrimonio estaba condenado al fracaso, pero sabía que necesitaba prepararme para cualquier escenario. Si Isabel realmente me traicionara, no permitiría que se aprovechara de mí. En el despacho del abogado sentí un extraño malestar.
Nunca imaginé que algún día estaría ahí, hablando de separación y traición como si de un contrato de trabajo se tratara. Le conté todo lo que sabía hasta ese momento, tratando de mantener la calma. Alejandra me escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle. Cuando terminé, respiró hondo y dijo algo que me tomó por sorpresa. Antes de hablar de hacer trampa, debemos entender la parte financiera. ¿Sabe todo sobre el dinero de su esposa? La pregunta me hizo detenerme. Nunca he sido de los que husmean en las finanzas de Isabel, pero tal vez debería haber prestado más atención. Siguiendo las indicaciones del abogado, comencé a buscar documentos, extractos bancarios y cualquier pista que pudiera indicar algo inusual. Pasé la noche revisando cada detalle, cada transacción, hasta que finalmente algo llamó mi atención. Una cuenta bancaria que nunca había visto antes. Una cuenta secreta, a nombre de Isabel, con casi 1 millón de euros acumulados a lo largo de los años. Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente cuánto dinero entraría a nuestra casa y esa cantidad no tenía sentido. ¿De dónde vino este dinero? ¿Qué más me ocultaba Isabel? Al día siguiente le llevé la información a Alejandra, quien analizó todo con la frialdad de quien ha visto este tipo de situaciones en innumerables ocasiones. Esto puede indicar que su esposa se ha estado preparando para separarse durante mucho tiempo. Dijo sin rodeos. Me temblaban las manos. La traición ya era insoportable, pero la idea de que Isabel tuviera un plan de fuga bien concebido era aún peor. Era como si, durante años, yo hubiera sido un mero detalle en su vida, un compañero mientras ella organizaba su libertad financiera a mis espaldas. La única manera de descubrir toda la verdad era reunir pruebas concretas. Si Isabel estaba escondiendo dinero, podría estar escondiendo mucho más. Fue entonces cuando Alejandra sugirió algo que, hasta ese momento, nunca hubiera considerado: contratar a un investigador privado. La idea me pareció absurda al principio, pero la verdad es que ya no podía confiar en que Isabel me dijera la verdad. Necesitaba que alguien la siguiera, descubriera con quién estaba y uniera las piezas de este rompecabezas. Decidí seguir adelante con la investigación. Esa misma tarde contacté a un detective recomendado por el abogado. Un hombre discreto, directo al grano. Di toda la información necesaria, describí los hábitos de Isabel, sus viajes y su agenda. Anotó todo sin mostrar sorpresa alguna, como si ya hubiera resuelto cientos de casos como el mío. Antes de irse me miró a los ojos y me dijo: si hay algo que encontrar, lo encontraré. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. Quería que se equivocara, pero algo me decía que no lo estaría. En los días siguientes intenté actuar con normalidad, pero dentro de mí algo ya había cambiado. Miré a Isabel y ya no vi a mi esposa. Vi a un extraño. Cada una de sus sonrisas me parecía falsa, cada toque parecía ensayado. Quería creer que todo había sido un gran error, pero el peso de esa cuenta bancaria secreta me decía lo contrario. Estaba ocultando algo y pronto descubriría exactamente qué. Lo que antes era solo una sospecha se estaba convirtiendo ahora en una guerra silenciosa. Si Isabel pensaba que podía engañarme para siempre, estaba a punto de darse cuenta de que yo no era tan ingenuo como imaginaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y expectación. El investigador ya estaba en el campo y yo esperaba ansiosamente alguna noticia. Mientras tanto, intentaba mantener la normalidad en casa, pero era imposible ignorar la sensación de que todo lo que me rodeaba era mentira. Isabel siguió actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Su sonrisa, sus gestos, incluso la forma en que me besó antes de salir a trabajar parecían ensayados. ¿Sabía ella que yo sospechaba? ¿O estaba tan acostumbrada a mentir que ni siquiera se molestó en ocultarlo? Al final de la tarde, cuando estábamos solos mis hijas y yo en casa, recibí un nuevo golpe. Estábamos cenando juntos cuando Lucía, mi hija mayor, 14 años, publicó un comentario aparentemente inocente. Mamá ha estado hablando mucho por teléfono últimamente. A veces, cuando entro en la habitación, cuelga rápidamente y parece nerviosa. Mi corazón se aceleró. Intenté no mostrar nada, pero eso fue una confirmación de lo que ya temía. Miré a Sofía, mi hija menor, 13 años, y le preguntó si ella también había notado algo extraño. Ella dudó un momento y luego murmuró: ella sale mucho los fines de semana, y no siempre dice a dónde va. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba hecho un desastre. Si incluso mis hijas se dieron cuenta de que algo andaba mal, eso significaba que Isabel ni siquiera se propuso ocultarlo adecuadamente. La conmoción se mezcló con una ira creciente. Ella no solo me estaba engañando a toda la familia. Mi mente empezó a conectar los puntos.
Los viajes, los horarios extraños, el teléfono desconectado, y ahora, las palabras de mis propias hijas. Todo indicaba que Isabel estaba involucrada en algo mucho más grande que una simple aventura fugaz. Esa noche cerré la puerta del dormitorio y me permití enfrentar una nueva duda que me perseguía desde el momento en que surgió la sospecha. ¿Realmente Lucía y Sofía eran mis hijas? Fue una pregunta cruel y devastadora. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, ¿cómo podría ignorar esta posibilidad? Isabel podría haberme estado mintiendo durante mucho más tiempo del que creía. ¿Y si la traición no fuera reciente? ¿Qué pasa si siempre he estado viviendo una mentira? Al día siguiente, sin pensarlo mucho, acudí a una clínica especializada y solicité una prueba de ADN. El proceso fue sencillo. Recolecté mi propio material genético y, luego, fingiendo que era un simple examen de rutina, recogí discretamente el material de Lucía y Sofía, lo hice con un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si el resultado confirmara lo peor? No podía imaginar mi vida sin ellos, pero la duda ya estaba ahí, envenenando todo a mi alrededor. Los días de espera por el resultado fueron insoportables. Cada minuto parecía pasar lentamente. Intenté actuar con naturalidad con las chicas, pero mi mente estaba acelerada. ¿Y si Isabel hubiera mentido en todo? ¿Qué haría si descubrí que los hijos que crié, que amé más que a nada, no son míos? ¿Podré seguir mirándolos de la misma manera? La espera por la prueba de ADN se volvió más agonizante que la traición misma. Si la respuesta fuera no, perdería más que una boda. Perdería la base de toda mi vida. La mañana que recibí un correo electrónico informándome que los resultados estaban listos, me temblaban las manos. No sabía si quería abrirlo. Pasé minutos mirando la pantalla de mi teléfono celular, reuniendo valor. Finalmente, respiré hondo e hice clic en el archivo. Mis ojos escanearon la página con mi corazón acelerado. Mi pecho se apretó mientras leía las últimas palabras del informe. La respuesta estaba ahí, fría y definitiva. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron que Lucía y Sofía eran mis hijas biológicas. Sentí un inmenso alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Al menos esto era real. Al menos mis hijas no eran parte de la mentira que Isabel construyó a mi alrededor. Pero este alivio duró poco. Al día siguiente recibí una llamada del investigador. Quería reunirse conmigo en persona para mostrarme lo que había descubierto. La forma en que habló, sin rodeos, sin lugar a dudas, me hizo sentir que nada de lo que había imaginado podía compararse con la verdad que estaba a punto de escuchar. Cuando llegué a la oficina del detective, colocó un sobremanila sobre el escritorio. Mi corazón se aceleró incluso antes de que se abriera. Me temblaban las manos. Con un nudo en la garganta, saqué las fotos y comencé a hojearlas. Cada imagen era una puñalada en el pecho. Isabel estaba con un hombre. Luego con otro. Y otro más. 3 amantes diferentes. El mismo día. Sentí que se me revolvía el estómago. Fue asqueroso. Fue cruel. Sabía que había traición, pero nunca imaginé que fuera a este nivel. Ella nunca me amó. Nunca me respetaste. El investigador no se detuvo ahí. Había obtenido grabaciones. Audios en los que Isabel hablaba con uno de sus amantes riéndose de mí. En uno de los extractos escuché claramente su voz que decía: Javier es un hombre ingenuo y aburrido. Nunca sospechará. Mi sangre hirvió. Su nivel de desprecio por mí era increíble. No solo me traicionó, sino que también me vio como un tonto, un idiota al que manipulaba sin esfuerzo. No fue un desliz. No fue un error. Fue un comportamiento continuo, frío y calculado. La peor parte llegó poco después. El investigador descubrió que Isabel tenía un plan para dejarme cuando las chicas fueran a la universidad. Los años que pasamos juntos fueron teatro y yo era el único que creía en el guión. Ella solo estaba esperando el momento adecuado para irse, con el dinero que escondió, con la vida que planeaba lejos de mí. Me sentí como si nada. Un accesorio que usó hasta que ya no lo necesitó. El matrimonio nunca fue un hogar para ella. Fue una estrategia. Una inversión de tiempo. Regresé a casa con el pecho ardiendo de ira. Ella todavía dormía bajo el mismo techo que yo, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bajo su control. Pero ahora sabía la verdad. Y si pensaba que todavía tenía poder sobre mí, estaba a punto de descubrir que estaba equivocada. No dejaría que siguiera manipulándome. Ya tenía pruebas suficientes para poner fin a esta farsa de una vez por todas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo,
Miré a Isabel sin sentir amor, sin sentir ningún rastro de cariño. Simplemente repugnante. Disgustada por haberle creído durante tanto tiempo. Disgustado por haberme dejado engañar tan descaradamente. Pero, sobre todo, sentí crecer una determinación dentro de mí. No iba a abandonar este matrimonio simplemente. Me iba a asegurar de que ella pagara todo. Me tumbé en la cama junto a ella, escuchando su tranquila respiración. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Después de descubrir toda la verdad, cada día con Isabel se volvió insoportable. Yo lo sabía todo, pero ella todavía pensaba que tenía el control de la situación. Fingir ser normal era un desafío, pero tenía que andar con cuidado. Ya había consultado al abogado y estaba preparando mi salida, asegurando que Isabel no tuviera ninguna posibilidad de revertir nada a su favor. Pero, antes de que pudiera tomar la iniciativa, el destino lo hizo de forma brutal. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era del hospital. Isabel había sufrido un grave accidente de coche en el cruce de Gran Vía y Passeig de Gracia. El impacto fue violento y quedó en coma inducido médicamente. Mi primer instinto fue sentir una mezcla de conmoción y alivio. ¿Estaba mal pensar así? Después de todo lo que ha hecho, ¿debería seguir preocupándome? Pero por mucho que la odiara, ella seguía siendo la madre de mis hijas. Y en ese momento supe que tenía que estar allí para ellos, independientemente de lo que sintiera por Isabel. Cuando llegué al hospital, el equipo médico me llamó para hablar. El accidente había sido grave, pero lo que me contaron después me pegó como un puñetazo en el estómago. Durante las pruebas encontraron señales de que Isabel podría estar infectada con VIH. Mi cuerpo se congeló. La traición ya me había destruido por dentro, pero ahora había algo peor. Mi salud estaba en riesgo. Lo único que quería era deshacerme de Isabel, pero ahora podía llevar un recuerdo de ella por el resto de mi vida. Salí del hospital aturdido y conduciendo sin rumbo. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? No solo había sido traicionada y engañada, sino que ahora podía estar condenada a pagar por un error que ni siquiera era mío. La humillación parecía no tener fin. Si Isabel destruyó mi matrimonio, ahora podría haber destruido también mi salud. Esa misma noche, sin poder dormir, fui a una clínica y me hice la prueba. Esperar el resultado fue un infierno. Cada minuto parecía una tortura. Mi mente revivió cada momento del abandono de Isabel, cada risa que tenía por teléfono, cada noche que llegaba tarde a casa sin explicación. ¿Será que mientras yo creía vivir un matrimonio fiel, ella me estaba sentenciando a algo irreversible? Los días siguientes fueron los más angustiosos de mi vida. El miedo era asfixiante. Al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que, independientemente del resultado, ya no podía posponer lo que había que hacer. Mi decisión ya estaba tomada. No esperaría más. Tan pronto como tuviera los resultados de la prueba, pondría fin a esta historia. Para siempre. Los días de espera por los resultados de las pruebas fueron insoportables. Cada minuto parecía una frase. Pero cuando finalmente recibí la respuesta, sentí un alivio indescriptible. La prueba resultó negativa. Estaba limpio. Por primera vez desde que todo empezó, respiré profundamente sin sentir un nudo en la garganta. Pero este alivio no borró lo sucedido. Nada podría borrarlo. Ahora, más que nunca, sabía que necesitaba poner fin a este ciclo de una vez por todas. Y lo haría mirando a Isabel a los ojos. Fui al hospital al día siguiente. Isabel seguía inconsciente, conectada a máquinas y con el rostro magullado por el impacto del accidente. Ver esa imagen no me trajo ninguna compasión. Ya no sentía nada por ella. Ni ira ni tristeza. Solo un vacío. Ella misma destruyó todo. Cuando los médicos dijeron que podría despertar pronto, tomé mi decisión. Estaría allí cuando sucediera. No para ella, sino para mí. Necesitaba que ella viera en mis ojos que no había vuelta atrás. Al tercer día Isabel abrió los ojos. Le tomó un tiempo orientarse y tan pronto como me vio, intentó hablar, pero su voz era débil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez fue culpa, tal vez fue miedo. Pero no me importó. Tomé los papeles del divorcio y los coloqué sobre la mesa al lado de la cama. Ella miró los documentos y luego a mí, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Javier, por favor. La voz se ahogó, una súplica en la expresión. Pero ya no era ese hombre ingenuo. Intentó justificarse, intentó hacerse la víctima, pero sus palabras no significaron nada para mí. Pidió perdón. Rogó por una segunda oportunidad. Dijo que podía cambiar, que todo había sido un error,
que todavía me amaba. Pero, ¿cómo alguien a quien amas hace lo que hizo? ¿Cómo puede alguien que ama engañar y reírse de su propio marido? No me dejaría engañar por falsas promesas. La única respuesta que di fue una mirada fría. Antes de partir le informé a Isabel que ya le había alquilado un departamento, que nuestras hijas se quedarían conmigo y que el acuerdo era claro. Estaba dejando esa relación con todo lo que me pertenecía. Perdió su matrimonio, su estabilidad, el respeto de sus hijas. Lo perdió todo por su propia codicia. Cuando le di la espalda para irme, escuché su respiración entrecortada. Sabía que esta vez no había vuelta atrás. Cuando salí del hospital sentí el viento frío de Barcelona golpearme la cara. Esta vez no hubo más dudas ni inseguridades. El pasado se quedó en esa habitación del hospital. Finalmente fui libre. 3 meses después, el divorcio se concretó oficialmente. Fue un proceso más rápido de lo que esperaba. Tal vez porque Isabel sabía que no tenía a dónde huir. Las pruebas en su contra eran incontrovertibles. Al final, el tribunal me ordenó conservar la mitad del dinero que ella había escondido a lo largo de los años. Irónico. Lo que ella había reunido a mis expensas para un futuro sin mí ahora, se convirtió en parte de mi nuevo comienzo. Pero el dinero nunca fue el problema. Lo que realmente importaba era que finalmente estaba libre de la mentira que durante tanto tiempo había llamado matrimonio. Mi mayor preocupación eran mis hijas. Lucía y Sofía tardaron un poco en procesar todo. Por mucho que sabían que algo andaba mal, la confirmación de la traición de su madre los sacudió profundamente. Durante un tiempo evitaron a Isabel. Su dolor fue mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y no podía culparlos. No era solo el matrimonio lo que había sido destruido. Era la imagen de la madre que tenían. Pero sabía que, por difícil que fuera, el tiempo les haría encontrar la manera de afrontarlo. Pasaron los meses y, poco a poco, empezaron a visitarla nuevamente. El amor de un hijo por su madre no desaparece tan fácilmente, por muchos errores imperdonables que haya cometido. Nunca los detuve, nunca intenté alejarlos. Mi única preocupación era asegurarme de que supieran la verdad. Isabel intentó justificar sus acciones, intentó minimizar lo que hizo, pero las chicas no fueron ingenuas. Ahora veían a Isabel con otros ojos. Y ese era un peso que tendría que cargar por el resto de su vida. Para mí, el periodo posterior al divorcio fue un redescubrimiento. Por primera vez en años, me desperté sin sentir ese peso constante en el pecho. El pasado todavía me perseguía a veces, pero cada día sentía que tenía menos poder sobre mí. Me dediqué a las chicas, a trabajar, a rehacer mi vida sin prisas. No quería guardar rencor, no quería vivir atrapada en el odio. Isabel ya no tenía control sobre mí. Y esa fue la mayor victoria que pude tener. Aprendí que la traición destruye mucho más que un matrimonio. Destruye tu confianza, tu autoestima, tu visión de ti mismo. Pero al mismo tiempo me mostró algo valioso. Era más fuerte de lo que imaginaba. Sobreviví lo peor y salí de ello con la cabeza en alto. Y ahora, el futuro estaba nuevamente en mis manos. Después de todo lo que viví, pensé que nunca volvería a confiar en nadie. El matrimonio con Isabel dejó una profunda huella en mí. La traición destruyó mi visión del amor y durante mucho tiempo me convencí de que sería mejor estar solo. Mis días estaban centrados en el trabajo y mis hijas. No me faltó un compañero. O al menos eso es lo que me obligué a creer. Pero en el fondo, todavía había un hombre que quería más de la vida que simplemente cargar con el peso del pasado. Fue entonces cuando, inesperadamente, alguien se cruzó en mi camino. Raquel Navarro, 36 años, fue profesora y viuda durante algunos años. Nos conocimos en la iglesia, durante un evento benéfico organizado por amigos en común. Nuestra primera conversación fue casual, sin ninguna intención. Pero había algo diferente en ella. Ella no me miró con lástima, no intentó sacar a relucir el tema de mi separación. Acabamos de hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente me reí. Fue un momento sencillo, pero me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba seguir adelante. Lucía y Sofía se dieron cuenta antes que yo. Ellos fueron quienes me animaron a invitarla a salir. Papá, mereces ser feliz, me dijo Lucía una noche, después de ver cuánto evitaba hablar de Raquel. Fue allí donde me di cuenta de que tal vez tenían razón. El pasado ya no podía definirme. Necesitaba darme la oportunidad de intentarlo de nuevo. Entonces me armé de valor y la invité a cenar. Nuestra primera cita fue en el barrio gótico, en un pequeño restaurante de la esquina. Fue una noche ligera, sin presiones.
Hablamos de la vida, de las pérdidas, de los nuevos comienzos. Ella también había pasado por momentos difíciles y entendía mis cicatrices sin que yo tuviera que explicárselas. No hubo promesas ni grandes declaraciones. Solo dos personas aprendiendo a vivir de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. No sé lo que me depara el futuro, pero sé que no dejaré que el pasado me detenga por más tiempo. La traición de Isabel fue el punto final de un capítulo de mi vida, pero no es el final de mi historia. El Javier que salió de este caos no es el mismo que entró. Soy más fuerte, más atento y, sobre todo, más cuidado con a quien dejo entrar en mi corazón. Pero eso no significa que tenga que vivir a la sombra de lo que pasó. Empezar de nuevo no se trata de olvidar, sino de aprender a seguir adelante sin cargar con pesos equivocados. Y esa noche, cuando me despedí de Raquel con una sonrisa sincera, me di cuenta de que por primera vez en años, estaba realmente lista para seguir adelante. Si te gustó la historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios tu opinión. También dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.